el Señor ha venido a esta tierra y como el Cristo nos ha rescatado y nos ha permitido vida. Con su cruz y resurrección nos dio una bendición que realmente no tiene, que no se puede expresar. Nosotros que somos como basura, en algún momento creímos en Cristo y fuimos cristianos. Fuimos liberados de Satanás, terminó el pecado y también nosotros que estábamos separados de Dios, que estábamos muertos, fuimos reconciliados con Dios y esta vida de Dios mora en nosotros ahora. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ha terminado nuestro pasado. Caminamos con el Espíritu Santo hoy y nuestro futuro es de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esto de noche a la mañana, con la fe de creer que Jesús es el Cristo, nos fue dado. Así que, mientras más conocemos al Cristo, somos pertenecientes al Cristo, somos de Cristo. El hecho de ser cristianos es una palabra muy grande. Primera de Juan 4:15 dice, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es la bendición que nosotros hemos recibido. Por eso es que, qué tan impresionante es este Cristo, qué tan perfecta es la obra del Cristo, y como cristiano, cómo fuimos llamados. Si de verdad pensamos eso, entonces podemos vivir una vida que realmente está en lo correcto. Podemos vivir una vida de obediencia a Él. Así que esta parte de obedecer al Señor la podemos explicar un poco más con 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es así. De verdad, aquel que se ha vuelto cristiano sigue a Cristo. Nosotros estamos primero, antes de seguir a Cristo tenemos que creer en Él, y si creemos en Él podemos obedecerle a Él y podemos seguir sus pisadas. Así que espero que nosotros podamos seguir Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así que aquí nos dice que si de verdad somos cristianos, entonces nuestra forma de vida es vivir por fe. Esto no es una opción, es la única forma de vida. Cuando una persona toma agua, cuando respira, entonces vive. Pero la forma de vida del creyente es esta, solamente es por fe. ¿Por qué tipo de fe? Es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la única forma de vivir. Efesios 4, del 12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el llegar a la unidad y de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. El ser uno en creer y en conocer al Hijo de Dios. Esto es la forma de llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, que si realmente somos cristianos, como cristianos debemos de ir conociéndole, debemos de ir creyéndole, el creerle y el conocerle debe de llegar a una unidad. Y así es que dice también en Juan 17:3 que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, el conocer a Dios y a Jesús Cristo es así de importante. El conocer al único Dios verdadero y al Cristo. Espero que nosotros podamos llegar a esta bendición. También Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esta es la vida del cristiano. En 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de verdad, la característica de aquel que no cree es que vive por sí mismo. La característica de aquel que cree es alguien que no vive por sí mismo. Esta es
la característica del Señor. Aquellas personas que están en la iglesia pero viven para ellos mismos no creen. Pero en la iglesia hay personas que no viven para sí, sino para el Señor. Estos son los verdaderos cristianos y esta es la vida del que cree. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que la primera condición, de verdad, ¿tú quieres venir en pos de mí? Entonces, niéguese a sí mismo. Esta palabra no quiere decir simplemente cambia tu personalidad, no haga lo que quieres hacer. No debe de entenderlo usted así. El negarse a sí mismo, ¿de dónde surge? Surge a través de la cruz. Surge allí en esa cruz que todo mi problema se terminó y cuando yo creo esto yo puedo entregarme. No es algo que yo puedo dejar con mi voluntad. No es algo que yo pueda hacer porque yo quiera, sino que cuando yo creo de esta manera entonces me puedo negar. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, me puedo negar. Esto es lo primero. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo su cuerpo, que pueda ser un sacrificio agradable a Dios. Esto es la vida del creyente. Así que no es Dios lo que pide un poco de su tiempo o un poco de su dinero. No, es que no es alguien que le falte algo para pedirnos, sino que Él es Dios, es el todo en todo. Es el primero y el último, es el principio y el fin. Él es el creador de todas las cosas. Espero que usted se acuerde. Es que Dios no pide algo porque a Él le falte, sino porque Él pide toda nuestra vida. El entregar toda nuestra vida, esto es la vida del creyente, esta es la vida de fe. Así que es que Jesús, Él obedeció hasta la muerte. El Dios Padre, para salvarnos a nosotros, envió a su Hijo unigénito y lo abandonó para eso. Ese que es el unigénito fue abandonado para el Padre, obedeció hasta ese punto y murió y nos rescató así. Así que la salvación que nos es permitida es así de impresionante, es así la salvación. Y así que nosotros que somos salvos, somos cristianos por eso. Y pertenecemos a Él. Estas grandes obras han ocurrido. Y si es así, entonces, ¿cómo es que debe de vivir el cristiano? Debe de vivir por Él. Y debe de vivir en obediencia a Él. Así que anhelo en el nombre de Cristo Jesús que ustedes vivan de esta forma.